Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Que el Señor bendiga en esta mañana la exposición de su palabra el día de hoy, ¿verdad? Hoy el tema que abordaremos es la resiliencia del discípulo. Y el diccionario de la Real Academia nos menciona que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, ¿no? Otro diccionario dice que la resiliencia es la capacidad de manejar retos, manejar desafíos y adaptarnos positivamente ante situaciones adversas, tales como momentos de estrés, factores cambiantes o demandantes, y utilizan esta experiencia para fortalecerse y crecer, ¿sí? La resiliencia es la capacidad de manejar retos y desafíos. Y cuando vengan esos mismos, los van a utilizar para fortalecerse y para crecer. Y quiero invitar a que puedas abrir el libro de los Hechos para darle continuación a nuestra serie en el capítulo 4. Recuerda que Dios, a través de Pedro y Juan, habían sanado un paralítico que había estado en esa condición desde su nacimiento. Ahora, dicho milagro produjo cierta irritación en las autoridades judías, que ciertamente ellos no podían explicar el milagro, pero tampoco querían escuchar el mensaje detrás del milagro. Y en esa ocasión, Pedro se levantó y comenzó a predicar su segundo sermón apostólico, ¿sí? Y el texto que habíamos cubierto la semana pasada nos dice que ya como unos 5,000 personas, hombres, habían llegado a tener la iglesia en ese momento, sin contar niños ni mujeres, y de esa manera veíamos el crecimiento galopante de una iglesia primitiva que no tenía muchos recursos, ¿sí? En ese día ocurrió la sanación que las autoridades, no sabiendo qué hacer y que siendo tarde ya dice la Biblia que los pusieron a Pedro y a Juan en la cárcel, y al día siguiente los interrogaron, y esta es la pregunta que les hicieron: ¿con qué poder y en qué nombre habías hecho esto? Ellos no preguntaron cómo hicieron ese milagro, ellos querían saber con qué poder o en qué nombre, porque en el contexto hebreo se suponía que el milagro ocurría en nombre de alguien o en el poder de alguien, de una divinidad, pero no sabían quién. Entonces querían conocer en qué nombre ellos. Y vemos en el versículo 8 que ya habíamos cubierto anteriormente, nos dice que entonces Pedro fue lleno del poder del Espíritu, que comenzó a hablar y comenzó a predicar. Y ahora vemos en el versículo 12, donde él dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa fue una doctrina, una enseñanza sumamente confrontadora para una audiencia eminentemente judía, hermanos, que había clavado precisamente ellos al Mesías, que llevaba por su nombre Jesús, ¿sí? Y ese nombre que Pedro está diciendo que no hay salvación por ningún otro nombre más que en el nombre de Jesús, aquel que los judíos habían clavado. Ahí nos quedamos y hoy entonces continuamos en el versículo 13 al 21, que dice de esta manera, versículo 13 al versículo 21. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban. ¿Quiénes se maravillaban? Precisamente el cuerpo del Sanedrín. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra.
Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, o sea, el Sanedrín, todos los que estaban allí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a nombre de alguno en este nombre. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Si hay algo que queda claro, hermanos, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, es que la proclamación del mensaje del evangelio del nombre de Jesús puso a los discípulos en una posición de choque recurrente contra el mundo. Un mundo que precisamente en ese momento había clavado a Cristo Jesús. Por eso vemos su resiliencia que Dios produjo en ellos. Y en este caso, el choque se produjo con las autoridades judías, los miembros del Sanedrín que habíamos ya mencionado en el mensaje anterior. Y pudiéramos decir que toda esta narración se desarrolla en una interrelación entre Pedro y Juan, por un lado, ¿sí?, y los miembros del Sanedrín o autoridades judías por el otro lado. Unos exhibían una confianza poco usual, en este caso Pedro y Juan, y los otros exhibían un temor que no era típico del Sanedrín, porque ellos tenían el poder, tenían el gobierno, tenían la autoridad, tenían la economía. Lo que llama la atención, hermanos, a los miembros del Sanedrín es la confianza que estos hombres sin letras, sin preparación, exhibían a la hora de hablar. Y ellos sintieron, de otra manera, se sintieron impresionados por algo que ellos no esperaban de parte de los discípulos, ¿no? Y cuando tú lees eso, en el original la palabra pudiera ser traducida como hombres analfabetas, que no tenían ni letras ni preparación, sin vulgo, analfabetos. Pero en el contexto lo más probable hacía referencia a que estos hombres no tenían una preparación rabínica. Por eso es que ellos le decían hombres sin letras. No habían asistido a ninguna escuela de rabinos, no se les era conocido ningún maestro en particular que los hubiese entrenado en la ley o en estas cosas, para que ellos pudieran hablar como ellos lo estaban hablando. Por eso es que Dios dice que la Biblia que se maravillaban. Pero hicieron una observación los miembros del Sanedrín, hermanos, y sabemos algo, que ellos habían estado con Jesús, ellos habían hecho esa observación. Ahora, al haber estado con Jesús en ese momento, para las autoridades del Sanedrín no era gran credencial, hermanos, porque Jesús tampoco se le conoció ningún maestro famoso de la época como un Gamaliel o como su abuelo Gilel, que le hubiese entrenado, porque él fue su propio maestro. De manera que esto no fue como una credencial especial que ellos le otorgaban a estos hombres el hecho de haber estado con Jesús, porque el Sanedrín sabían que ellos habían andado con Jesús. Pero sí había algo especial acerca de ellos, por lo especial que ellos habían sido aún en las mentes de aquellos que no conocieron saber de él. Lo especial de Jesús es que él fue un hombre que vivió de una manera veraz. Así lo dijeron los fariseos y los herodianos. Cuando venían a él le decían: maestro, sabemos que tú eres un hombre veraz, que enseñas el camino de Dios,
con verdad, tú no buscas el favor de nadie en el reconocimiento, tú eres imparcial. Dinos ahora si es lícito pagar los impuestos al César. Así es que ahí podemos ver que Jesús fue reconocido aún por sus enemigos como un hombre imparcial. Lo especial de Jesús estuvo en la manera como enseñó. No estuvo con un maestro que le enseñó, sino a la manera como él enseñó, porque las multitudes le escuchaban y respondían y decían, es el que habla como que uno que enseña con autoridad y no como los escribas. Y lo especial de Jesús es que quizás lo que estos hombres estaban exhibiendo en ese momento, en el momento en la conferencia con el Sanedrín, es que ellos no se dejaron amedrentar por nada, ni por nadie. Ni el mismo Jesús, estando con autoridad, cuando le decían, tú hablas con autoridad y no como los escribas, ni el mismo Jesús se amedrentó al estar escuchando a nadie y por nada. Cuando por ejemplo, cuando Pilato estaba delante de él intentó intimidarlo, pero fracasó cuando Pilato le dice, yo tengo el poder de condenarte o de soltarte. Y Jesús le respondió, tú no tendrás ninguna autoridad o poder si no te hubiese sido dado por mi Padre Celestial. Y estos hombres sin letras, sin preparación, están como exhibiendo parte del carácter de Jesús con esa autoridad a la hora de responder ante esta dificultad, hermanos. El tiempo que pasaron con Jesús les cambió de hombres amedrentados a hombres que ahora amedrentan, ¿sí? Porque en el Sanedrín, en ese momento estaba confuso, no saben qué hacer, les piden que salgan del Sanedrín para que ellos puedan conversar y debatir qué van a hacer con ellos referente a lo que está pasando. La realidad es que pasar el tiempo con Jesús transforma. Quizás un devocional no te transforme, quizás leer la Biblia no te transforme, porque mucho depende de cómo yo leo la Biblia. Yo puedo leer la Biblia para obtener conocimiento, puedo leer la Biblia para llenar un espacio del día o para redimir mi religión de unos minutos o de unas horas, o yo puedo entrar en la Biblia, cavar a las profundidades de la palabra y salir para luego aplicar la palabra. Y cuando yo lo comienzo a aplicar, entonces la Biblia comienza a transformarme, ahí sí, pero tú puedes pasar tiempo con la Biblia sin ser transformado. Pero puedes pasar tiempo sin Jesús sin estar en la Biblia. Así es que nosotros no deberíamos de pasar por alto cuando estamos con Jesús a que Dios nos hable a través de su palabra en una meditación. Y cuando Jesús nos habla a través de la meditación de la palabra, entonces es cuando hacemos veraz que la misma palabra a través de Jesús nos empieza a transformar cada momento. De hecho, Jesús dijo escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, las autoridades del Sanedrín, hermanos, del concilio, la razón de estos hombres estaba en que habían pasado tiempo con Jesús, y este fue un hombre que murió de una manera muy valiente, sin renunciar a sus principios, a lo que su Padre Celestial le había encomendado venir y cuándo terminar el tiempo en esa tierra. Pero viéndoles desde otro ángulo, el versículo 8 del texto anterior nos dice cuál fue la razón de esta confianza que exhibieron Pedro y Juan. Y la razón fue que ellos habían sido llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que recordar que en el capítulo 1, Jesús les dio instrucciones a sus discípulos de no salir de Jerusalén hasta que descienda el poder de lo alto. Y en el versículo 8, entonces dice del capítulo 4, que el Espíritu Santo, del versículo 1, capítulo 1, del versículo 8, dice que entonces llegó la manifestación del Espíritu Santo y cayó sobre ellos el poder. Ahora, ese poder
ya había descendido. Estaban llenos Pedro y Juan, y los capítulos 2 en adelante, lo que nosotros vemos es que estos hombres fueron testigos de la causa de Cristo por haber sido precisamente llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para testificar. Y para testificar bien, yo necesito ser lleno del Espíritu de Dios. Para testificar bien, yo necesito ser lleno del Espíritu de Dios. Necesito ser controlado, guiado, ¿sí? Enseñado por el Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu, en esencia, significa, no es algo místico, hermanos, es algo práctico. Significa ser lleno del Espíritu Santo, implica ser controlado por el Espíritu Santo. Cada reacción que yo llego a tener debe de ser gobernada, controlada por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que implica, si tú lees Efesios 5:18, que nos habla de no emborracharnos, pero en cambio ser llenos del Espíritu. Así que la idea está en ser controlado por el Espíritu, hermanos. Esa es la idea. Y eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Que en vez de que mi naturaleza pecadora, carnal, me controle y exhiba mi carnalidad, ahora yo debo de ser controlado por el Espíritu de Dios. Pero para yo ser controlado por el Espíritu de Dios, yo necesito morir a mí mismo. Y Cristo nos habló de eso en San Juan 12:24. De hecho, Cristo habló de su propia vida y cuando dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Eso tenía que ver mucho con la vida de Jesús, hermano. Pero como un discípulo no es mayor que su maestro, si eso tuvo que hacer el maestro para producir fruto, eso tendría el discípulo que hacer para producir fruto. Él tendría que morir para ver los frutos crecer en él. Cada vez que nosotros, hermanos, intentamos ser llenos del Espíritu Santo y ser controlados, entonces yo tengo que morir para que ese fruto sea exhibido en mí, ya sea en mi carácter, ya sea en mi forma de hablar, ya sea en mi forma de conducirme. Tengo que morir para que se pueda exhibir ese fruto en mi vida. Eso tenía que ver mucho con esa vida de Jesús, que precisamente él tendría que morir para que esos frutos se dejaran ver en él. Ahora, en el caso nuestro, nosotros estamos pensando en la muerte física. Sí, no es meramente muerte física. Yo lo que necesito hacer ahora, cuando decimos morir a nuestro yo, es la negación, por ejemplo, de mis propósitos, de mis planes, de mis deseos, de mis anhelos, ¿sí? Para entonces yo poder abrazar los anhelos, los propósitos, los planes, los deseos del Espíritu de Dios. Quizás lo pudiéramos ver de una forma más práctica, de esta manera. Para yo ser parte de la historia, yo necesito morir a mi historia. Para yo ser parte de la historia de Cristo, yo necesito morir a mi historia. Para vivir en su voluntad, yo tengo que renunciar a la mía, hermanos. ¿Quieres vivir en la voluntad de Dios? Entonces tienes que morir a tu propia voluntad. Tienes que renunciar a tu propia voluntad. Para que Cristo precisamente ejerza ese señorío en toda y en cada una de las áreas de mi vida, yo necesito someter las áreas que están en rebelión en contra de Dios. Porque si o no, luchamos cada día nosotros, luchamos cada día, ¿no? ¿Y por qué? Y renegamos y estamos allí como que dudando. ¿Y será cierto, Dios? O sea, está en rebelión mi actitud, mi obediencia ante Dios. Entonces yo tengo que someterla ante Dios. Áreas de rebelión en mi vida implica áreas que no he sometido a lo que al gobierno de Cristo en mi vida. Si hay algo que está en rebeldía,
hay algo que hay rebelión en tu vida, es porque no estás sometido o no lo hemos sometido a Cristo, al gobierno de Cristo, para recibir los deseos de Dios y todos los queremos, los deseos de Dios, las bendiciones de Dios, pero para recibir esos deseos de Dios, yo tengo que morir a los míos, hermanos. Y esa es una condición, es que pasemos a ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Quieres exhibir el carácter de Dios? ¿Quieres exhibir el fruto de Dios? Entonces tienes que ser lleno del Espíritu de Dios, pero a la vez tenemos que renunciar a nuestro carácter. El Pedro que en un momento dado reprende a Jesús, ¿se acuerdan de eso? Y le dice que no te contesta cuando Jesús dijo, hoy seré entregado a las autoridades y seré martirizado y seré clavado en una cruz y todo eso. Reprende Pedro a Jesús y le dice que no te acontezca eso. Cuando Jesús anunció su ida a la cruz, el Jesús reprende a Pedro y le dice ahora, se dirige a él como dirigirse a Satanás y le dijo, Satanás, quítate delante de mí. Y entonces inmediatamente Jesús explica, porque es que Pedro tenía la actitud que tiene, ¿sí? En ese momento. Y le dice, porque tú, Pedro, no tienes en cuenta las cosas de Dios. Siempre tú tienes en mente las cosas de los hombres. Ahora esa actitud, en este momento, cuando Pedro ahora es encarcelado y es presentado ante el Sanedrín, esa actitud ahora desaparece. Y aparece el Pedro que ahora es gobernado por el Espíritu de Dios, sometida a su voluntad a la de Dios. Ahora Pedro ya no tiene en cuenta las cosas de los hombres, incluyendo las suyas, sino tiene en cuenta las cosas de Dios. Y entonces ese hombre de Pedro, ahora es lleno del Espíritu Santo. La unción o la llenura, como dije, la venida del Espíritu Santo es una respuesta, es una experiencia mediáticamente, pero la llenura del Espíritu Santo va a ser continuamente hasta que nosotros nos vayamos al cielo, hasta que Dios nos llame a su presencia. Entonces tendríamos que buscar diariamente la llenura del Espíritu Santo. Es algo que es prácticamente imposible de definir, la llenura del Espíritu Santo, pero es posible percibir, hermanos. ¿Cómo va a estar esto? Cuando las multitudes decían de Jesús, es que hablan como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Allí esa autoridad que ellos estaban percibiendo, algo que no podían ciertamente describir, algo que le daba autoridad a sus enseñanzas, y eso no era otra cosa que la unción del Espíritu a partir de su descenso en el río Jordán, hermanos. Cuando se acuerdan, se apareció la paloma y reposó sobre sus hombros y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Fue lleno del Espíritu de Dios ahí. Esa llenura del Espíritu de Dios, hermanos, no es algo que se puede definir, pero sí se puede percibir cuando tú eres lleno del Espíritu de Dios. Los miembros del Sanedrín, por un lado, no sabían cómo explicar el cambio de estos hombres sin letras, pero la confianza que ellos manifestaban o que el Sanedrín percibía de ellos, no es otra cosa que el endoso del Espíritu para hacer lo que ellos estaban haciendo en ese momento. De hecho, el texto dice que ellos se maravillaban de la confianza que exhibían. Maravillarse, el Sanedrín, no era poca cosa, hermanos. Eran porque realmente estaban viendo en ellos algo extraordinariamente maravilloso. El Sanedrín era una élite sofisticada, prejuiciosa, orgullosa, era antagonista, legalista y sobre todo era endurecida ella. Si tú maravillas a esta gente, algo especial está sobre ti, hermanos. En el versículo 8 dice que estaban llenos del Espíritu Santo
Y más adelante en el versículo 13 que empezamos a leer, los miembros del Sanedrín estaban maravillados. ¿Qué fue lo que Pedro hizo? Pedro hizo ese día lo mismo que él nos llama a hacer a todos nosotros. Cuando él escribe en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, donde dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es lo que estaba haciendo en el Sanedrín? Pedro estaba presentando defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de su esperanza. Ese día ellos les preguntaron, ¿cuál es la razón de la fe en ustedes? Claro, lo hicieron con otra pregunta. ¿En qué nombre o en qué poder hacen esto? O sea, demandaron una explicación, pero ahora Pedro está listo para presentar defensa y de eso es que ellos habían aprendido del Señor Jesucristo. El Sanedrín está frente a unos hombres que los están maravillando y no saben qué hacer con ellos. De hecho, el texto que leímos dice que les pidieron que salieran del concilio para que ellos deliberaran, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? Estaban confundidos, no sabían qué hacer ellos. Y cuando deliberaron, dijeron, no hay duda que hay un milagro que nadie puede negar. Ellos no podían negar el milagro en el versículo 14. Este es un testimonio que no se podía negar en ese momento, porque dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Uno pensaría que si tú ves un milagro, pues no lo podrías negar, que tú te tratarías de investigar qué hay detrás del milagro. Por eso no solamente puede ser de Dios, porque como dijo Nicodemo, nadie puede hacer las cosas que tú haces, Jesús, si Dios no está contigo. El Sanedrín perfectamente sabía de dónde producía este milagro, porque si conocía, se había reconocido que esos discípulos habían caminado con Jesús y Jesús estaba proclamando como el Mesías, aquel que iba a mandar Dios a redimir y a juntar a su pueblo. Sabían perfectamente, pero no querían indagar en lo que había detrás de ese milagro, porque se iban a chocar contra pared. Y la pared en ese momento para ellos era Dios, ¿sí? El problema del Sanedrín es que su meta no era llegar a creer, era permanecer en su incredulidad, por eso no querían indagar más allá. La meta de indagar, de preguntar como lo hicieron los fariseos con Jesús en su momento, nunca fue llegar a creer, sino en buscar, diríamos por así, buscarle la piedra en el arroz para no creer precisamente. Y entonces en vez de hacer las preguntas correctas, ellos tratan de suprimir el milagro notable, ¿sí?, que nadie puede negar, pero por lo menos querían suprimir la divulgación de este milagro, porque sabían perfectamente que ese milagro lo había hecho esa roca con la que ellos iban a parar. En el versículo 17 de capítulo 4, vea, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. ¿Sí? Suena como la mafia, ¿no? Te amenaza gente para que se callen, para que no puedan hablar, ¿sí o no? Tú puedes ver el inicio de la persecución de la iglesia con esta simple amenaza, pero tú puedes ver también que el problema no eran Pedro y Juan, el problema era el mensaje detrás del nombre que Pedro y Juan proclamaban. ¿Quién era ese nombre? Pues era Jesús de Nazaret, era Jesucristo. Por tanto, la idea primaria de ellos era suprimir la proclamación que ellos estaban haciendo en ese momento. Y así comienza para la iglesia primitiva la persecución. Aquellos que nosotros
que hemos vivido en el mundo libre del occidente, o sea, que no tenemos ningún problema de persecución. Hoy por hoy no nos dicen nada, no podemos salir, por ejemplo, ahorita en las redes sociales, podemos proclamar a Cristo. Nosotros no tenemos, hermanos, idea de que de esas prisiones, porque nunca hemos sido sometidos a prisiones como estas. Y por tanto queda una pregunta sobre nosotros, y es, llegado el momento, nosotros tendremos la fortaleza de carácter para resistir y permanecer fiel a nuestra vida cuando nos metan a una cárcel, cuando nos suprimen, cuando nos quieran callar. ¿Tendremos nosotros la fortaleza, el carácter, hermanos? Yo creo que en el camino ese, van a apostatar muchos de la fe, como lo dijimos en la reunión de la mañana. Y por eso la palabra nos dice que aquel que perseverare hasta el fin será salvo. La idea detrás de esa frase, ¿sí?, no es que tú puedas perder tu salvación a la mitad del camino, no, sino que muchas veces estas cosas son permitidas porque la perseverancia es la prueba que verdaderamente tú eras uno de los suyos, hermanos. ¿Sí? Porque la perseverancia es la prueba de que realmente somos hijos de Dios. Y el salir del camino, la prueba es que no eras de Dios. Muchos salieron de nosotros, decía Juan, ¿sí?, el apóstol Juan, pero verdaderamente no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, dice Juan en su primera carta. Anterior a la crucifixión y a la resurrección, Pedro y Juan no estaban preparados. De hecho, no demostraron haber estado preparados. Pedro negó a Jesús, los otros salieron corriendo, pero a la venida del Espíritu Santo cambió sus vidas completamente. Los hizo fortalecerse, los hizo ser allí firmes ante la causa de Cristo. Y precisamente la llenura del Espíritu transformó a estos hombres. De ahí la instrucción, no salgan de Jerusalén hasta que lleguen, porque era vital para ellos la llenura del Espíritu Santo. La llenura de aquella tercera persona de la Trinidad, porque es lo que va a transformar, hermanos. Y entonces estos hombres, después de la venida del Espíritu Santo, se convirtieron en verdaderos discípulos. Y eso fue la obediencia del discípulo, permanecer allí cuando su maestro le dijo, no salgan de Jerusalén. Estuvieron dispuestos a pagar el precio que con anterioridad no hubieran podido o no se hubieran atrevido a pagar el precio. Sin el Espíritu Santo no hubieran podido pagar el precio. Dietrich Bonhoeffer, en su libro, hay un libro que él escribió y es El costo del discipulado. Fue un pastor alemán que resistió las fuerzas de Hitler y terminó ahorcado el 19 de abril de 1945, 2 semanas antes de que su campamento fuera liberado por las fuerzas norteamericanas. En el año 1937, Bonhoeffer escribió el libro que se llama El costo del discipulado. Y allí escribió unas cosas. Por ejemplo, solo el que cree es obediente. Él dijo esto. Solo el que cree es obediente. Y solo el que es obediente cree. Ahí apúntelo por si lo necesita en algún momento. Solo el que cree es obediente. Y solo el que es obediente cree. En otras palabras, la desobediencia, ¿sí?, es incredulidad. Solo el que verdaderamente cree es obediente. Y solo el que es obediente, muestra con su obediencia que ha creído. Bonhoeffer llamó a la pasividad cristiana, fíjense cómo lo llamó Bonhoeffer a la pasividad cristiana, que lo hablamos también en la mañana, gracia barata.
Llamó a otras cosas también gracias baratas, pero la pasividad era una gracia barata. En este caso, no hubo nada barato acerca de estos discípulos, hermanos. No hubo nada barato en el caminar del apóstol Pablo, de Juan, de Pedro. Esos hombres estaban ya dispuestos a pagar el costo del discipulado con su obediencia. Tuvieron esa capacidad de manejar retos y desafíos. Estuvieron dispuestos a pagar el costo necesario para poder ser discípulos conforme al corazón de Dios. Estuvieron dispuestos a pagar el costo necesario por la causa de Cristo. Y escucha la respuesta de Pedro y Juan cuando lo llaman en el versículo 18 del capítulo 4 de Hechos, 18 y 20 al 20. Ve la respuesta que dan ellos. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjense cómo responde Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, ahora un hombre obediente a manejar y a esa obediencia, y esa obediencia te llevó a tener la capacidad de manejar tus retos y tus desafíos. Y dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, ¿a quiénes? A los del Sanedrín, a estos personajes. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es el Pedro que está dispuesto a pagar con su vida en esta ocasión por no negar algo que él ya reconocía, ya conocía, ya había visto, ya había creído, ya había observado. No le prohibieron hacer milagros, si se dan cuenta. Les prohibieron hablar en el nombre de este Jesús. No pueden seguir, les dijeron, resaltando el nombre de esta persona, quienes nosotros mismos crucificamos hace un mes atrás. No queremos que sean representantes, no queremos que hablen con su autoridad, no queremos que hagan cosas en su poder. Los discípulos, hermanos, no eran el problema era lo que ellos proclamaban. ¿Y qué proclamaban? El evangelio de Cristo. Juan el Bautista en un momento dado dijo, arrepiéntense, la hora ha llegado. Y ese es el mensaje que ellos querían en un momento dado silenciar, el mensaje que no querían que siguiera expandiéndose, el mensaje que Pedro y Juan no estaban tampoco ellos dispuestos a callar, porque dijo, ¿cómo vamos a callar lo que hemos visto y oído? El verdadero discípulo, hermanos, como ellos habían llegado a ser, tiene bien claro su misión. Han llegado a entender que nosotros hemos sido llamados embajadores del reino de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliaos con Dios, a nosotros que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y eso es exactamente lo que Pedro y Juan están tratando de hacer en este momento ante el concilio. Reconciliar al mundo a su alrededor con Dios, y ese es el mundo antagonista que no quiere oír el mensaje que ellos están trayendo, sabiendo que es para beneficio de ellos, pero no quieren porque ellos mismos en un momento dado crucificaron a Cristo. Ellos deciden responder de esa manera que respondieron, y en cierta medida lo que ellos están diciendo es lo siguiente: si aquí hay un milagro evidente que ustedes no pueden negar, es lo que el texto dice que ellos dijeron, entonces el milagro debe de tener un hacedor. Detrás del milagro, y en el contexto judío, el único que hace milagros es Dios. Y no querían indagar, no querían sobrepasar qué pasó aquí. No. Ya sabían qué había pasado, y el único que había hecho el milagro era Dios, y querían silenciar el nombre de Dios. No querían que se siguiera propagando el nombre de Jesús, aquel que ellos habían crucificado. Y en el versículo 19 de Hechos 4, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad ustedes
si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro los puso a ellos entre la espada y la pared. Ellos sabían perfectamente quién era Jesús, que eran discípulos de Jesús, sabían perfectamente quién había hecho el milagro, que era Dios, y en ese problema los puso Pedro a ellos, a todo el Sanedrín, porque Pedro asume que ellos entienden que Dios está detrás del milagro, porque él les dice: juzgad si es justo que nosotros les obedezcamos a ustedes y no a Dios. El verdadero discípulo, hermanos, como estos hombres que ya habían llegado a ser, tenían claro su mensaje, tenían claro su misión, tenían claro dónde radica el poder que ellos tienen claro dónde radica la autoridad por la cual ellos empiezan a hablar con ese tipo de autoridad. Su mensaje es el mensaje de Cristo, su poder está en el Espíritu que los ha llenado, su autoridad radica en la palabra de Cristo que ellos están proclamando en ese momento. Cuando Pedro respondió de esa manera, hermanos, creo que en el Sanedrín, orgulloso, legalista, endurecido, se sintió irrespetado de una manera, por así decirlo. Porque, ¿cómo respondió Pedro? Porque ellos pensaron que no era la manera como les había hablado Pedro. Porque probablemente ellos esperaban que ellos iban a someter, al ser amedrentados, iban a someter y iban no sé, les iban a obedecer ante las amenazas que le estaban dando ellos. Así es que ellos, Pedro y Juan, aún con su propia vida, ellos fueron a pagar ese costo alto, fueron a pagar ese costo humano, ciertamente, hasta por su propia vida, por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían otra visión de la vida. Ellos ya habían rendido su vida a Cristo y, como dijo en un momento Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que un verdadero discípulo rinde todo al evangelio y entrega cada momento, cada oportunidad, cada recurso a la misión de Dios. Hay mucho en este mensaje, hermanos, ¿eh? Hay mucho en este mensaje. Y yo les recomiendo que lo vuelvan a escuchar este mensaje, porque hay mucho a partir de la palabra de Dios, a partir de lo que es un verdadero discípulo. Cristo lo dijo de otra manera en una ocasión, le dice a alguien: ven y sígueme. Y le respondió aquel hombre: Señor, espera que yo vaya a enterrar a mi padre y luego yo regreso. En el contexto de lo que está diciendo era, su papá todavía estaba vivo, hermanos. Probablemente sí tenía una edad avanzada. Déjame ir, lo que le estaba diciendo a Jesús, déjame ir y trabajar con él, estar con él cuando él muera, y cuando él muera te voy a seguir. Y así muchos en la actualidad dicen: déjame cumplir mis sueños, déjame cumplir mis anhelos, déjame tener una familia, déjame tener unos hijos y después te sigo. Déjame tener esa carrera que yo quiero. Déjame tener ese doctorado que yo quiero y después te sigo. Déjame obtener ese trabajo y ese trabajo me lleva a que ya no haga mis devocionales, no te rinda adoración, no vaya a la iglesia, no acuda a las actividades de la iglesia. Déjame hacer todo eso y después te sigo. Y en ese contexto Jesús termina diciendo: nadie que después de poner la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Había una radicalidad en el llamado de Cristo al discipulado, hermanos, que raramente escuchamos en el día de hoy, porque todo lo quieren una gracia barata, quieren a la comodidad, quieren como el horno de microondas instantáneo, quieren meter su vida al microondas como si fueran las palomitas y ya salir empoderados. No. Quieren una gracia barata. Y entendemos que esa radicalidad no es fácil de vivir, hermanos. Se requiere de algo especial que también el mismo Cristo les anunció
y les dijo, no pueden salir de Jerusalén ustedes hasta que llegue el Espíritu. Porque si ustedes se atreven a salir antes que llegue el Espíritu, tú, Pedro, me vas a volver a negar. Todos ustedes 11 más se van a ir huyendo. Ahora, cuando llegue el Espíritu, que es de manera primordial, entonces ustedes necesitarán esa llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Precisamente para hablar con esa autoridad como la que dijeron los fariseos y el pueblo de mí. Así es que, ¿cuál es la explicación, diríamos, para esta confianza? La primera explicación para la confianza que estos hombres estaban exhibiendo ante el Sanedrín, un Sanedrín intimidante, fue lo que Jesús les dijo: vayan y esperen allí hasta que sean llenos del Espíritu de Dios. Esa es la primera explicación para tal confianza. La segunda explicación para la confianza que estos hombres exhibieron y no se rindieron ante las autoridades fue precisamente en el versículo 19 que dice: juzgad por ustedes mismos si es lícito obedecer a ustedes antes que a Dios. Esa fue la segunda explicación. En otras palabras, ahora nosotros tenemos la convicción de que la obediencia a Dios está por encima a la obediencia a los hombres. Así es que la primera razón es la unción, la segunda razón es la convicción, hermanos. Yo tengo la unción, estoy lleno del Espíritu Santo, y esa misma llenura del Espíritu Santo ahora me da la convicción. Y la tercera razón aparece en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así es que la primera razón que ellos exhibían era por la unción del Espíritu Santo. Esa es la confianza, la unción del Espíritu Santo. La segunda fue la convicción que ellos tuvieron mediante la llenura del Espíritu Santo. Y la tercera razón que vemos allí en el versículo 20 la tercera razón fue la visión, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, y la audición, lo que hemos oído. Y no podemos negar nada de eso. Los discípulos habían visto a un Cristo ensangrentado, herido, clavado, crucificado, y luego lo vieron resucitado y que ascendió, y eso no lo podían negar ni dejar de decir, hermanos. Ellos vieron la tumba vacía, no podían callar ese hecho. Lo que hemos visto y oído lo podemos de dejar de decir, sí, pero en nuestro caso, por parte de la unción que nos trae una unción, una convicción, y lo que hemos visto y oído, eso radica y eso es lo que nos da la esperanza, y esa esperanza la querían pasar para otros, los discípulos, y por eso ellos anunciaban constantemente la palabra. O sea, estaban en un modo de evangelización, hermanos. Estaban en un modo de predicación y no podían quedar en silencio ellos. ¿Sí me están entendiendo todo esto? ¿Sí me estoy dando a entender? Ellos llegaron a ser discípulos como Jesús. Habían pasado tiempo con Jesús. Lucas 6:40 lo dice de esta manera, ¿sí? Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ellos llegaron a ser como su maestro, hombres veraces que enseñaban el camino de Dios con verdad, que no buscan el favor de nadie y que eran imparciales. El maestro replicó bien en sus discípulos todo esto. Se replicó Jesucristo en sus discípulos. No solamente gente había sido tocada, transformada, afectada por el mensaje de Jesucristo, pueden hablar de la manera como lo hablaron porque fueron afectados por el mensaje de Jesucristo. Hoy nosotros podemos ver, podemos oír,
podemos decir también, yo he visto, yo he oído. ¿Cómo? Yo he visto, ahorita lo estamos viendo, yo he oído. Yo he visto lo que dice aquí, yo he oído lo que dice aquí. Hermanos, no es lo mismo oír hablar de algo que otros han contado que hablar de algo que tú has presenciado. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo de hablar de algo que tú conoces en tu mente que hablar de algo que te ha cambiado a ti. Si tú proclamas el evangelio de Cristo, si tú estás en modo de predicación a otras personas del evangelio de Cristo, ¿saben por qué? Porque no solamente has oído, sino eso que has oído y has visto te ha cambiado a ti. Si tú no estás en modo de predicación del evangelio de Jesucristo, es porque nada más has oído y has visto, pero no te ha cambiado. Y a veces el mensaje de Cristo es conocido en la mente. Yo puedo tener el evangelio de Jesucristo en mi mente, pero verdaderamente no me ha transformado lo suficiente. Y es más fácil a la hora de hablar del mensaje que me transformó, que el mensaje que meramente tengo aquí adentro en mi mente, por así decirlo. Esta gente vivió y oyó. La gente que no cree en Dios, ellos pueden hablar de la creación, por así decirlo, ¿no? Pueden decir como hasta cierto punto cómo se formó y todo eso, pero no pueden hablar del creador porque no le conocen. Pueden conocer el efecto del creador, o sea, cómo se desarrollan los planetas, qué hay en los planetas, qué minerales hay en los planetas, cómo se conjuga la naturaleza y toda la cosmovisión o lo cósmico que hay. Pero nada más hasta allí, pero no pueden hablar del creador porque no le conocen a él. Estos hombres pasaron tiempo con Jesús y ahí está el gran reto de los discípulos. Estuvieron pasando por casi 3 años, 24 horas, 7, estuvieron con Jesús, tuvieron experiencia con Jesús, rendieron sus vidas por completo y le entregaron cada momento, cada oportunidad al reino de los cielos. A lo largo de los siglos, hermanos, Cristo ha tenido muchos seguidores, pero menos hombres rendidos completamente al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque anteponen lo que hay en el mundo. Déjame tener estas propiedades, déjame triunfar en mi trabajo, déjame triunfar en mi carrera, déjame triunfar en lo que yo hago y después te sigo. Y creo que el grado de rendición de un hombre depende mucho de hasta dónde él ha podido aquilatar lo que Cristo ha hecho y las enseñanzas que Cristo le ha dado. El apóstol Pablo les escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 10. Y él les menciona una serie de motivaciones, si usted quiere, de su estilo de vida. Corintios, ustedes quieren saber cómo yo vivo, o cómo yo vivo como vivo, ¿sí? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Capítulo 5, versículo 10. Yo sé que, dice Pablo, casi como esto, yo sé que llegará el día que tendré que rendir cuentas de lo que Cristo me ha entregado. Y él decía, ay de mí si no predico el evangelio. Fíjense, hermanos, ¿somos llamados por Cristo a ser discípulos? Ay de mí, decía Pablo, si no predico el evangelio. Esa es la razón, es el día de rendición de cuentas. Yo no quiero sentirme avergonzado delante del Señor. Él está consciente de eso. Y en el versículo 11 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Decía Pablo, yo tengo un temor reverente por mi Dios, y eso me hace que yo permanezca, o más bien, eso me hace que yo permanezca activo y no pasivo. Yo he sido persuadido por el mensaje, aquel que cuando iba camino a Damasco,
alguien se me apareció y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Ahora yo te enseñaré por qué camino tú debes andar. Y ahora yo persuado a los hombres con el mismo mensaje que recibí. Pablo había sido persuadido por el poder del evangelio para iluminar la mente, para abrir los ojos, para quebrar la voluntad, para cambiar el corazón. Pablo ahora es un hombre persuadido y él ahora persuade a los hombres porque él ha llegado a lo que había dicho, aquilatar lo que Cristo le había entregado en sus manos. Si nosotros aquilatamos bien el mensaje de Cristo, les aseguro que hoy van a salir y van a predicar la palabra de Dios. Si no aquilatamos el mensaje de Cristo, la misión que Él nos ha llamado, hermanos, si no lo hemos visto, si no lo hemos reconocido, si no hemos, como decía el apóstol Pedro, lo que hemos visto y oído, no podemos callar. Si no hemos visto ni hemos oído, pues ¿de qué vamos a hablar? Y más adelante en el versículo 14 de 1 de Corintios o 2 de Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿sí? El amor de Dios le constriñe. Yo he podido ver la cruz, que yo me siento obligado tanto a judíos como a gentiles a predicar el evangelio. Y en el versículo 15 de 2 de Corintios 5:15 dice, ¿no sois vuestros? Fuisteis comprado por precio, porque lo que ahora viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y dio su vida por ellos. Pablo ha contemplado lo que Cristo hizo y con esa gratitud dice, yo necesito vivir para Él. Si muero para Él. En el versículo 20 ahora, de Hechos 4:20, volvemos a decir lo que Pedro decía. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Pablo tiene todas ese tipo de motivaciones. Y Pedro y Juan, con otras palabras, dicen, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Ellos vieron, pero de manera espectacular, la crucifixión, la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan de esos 40 días con el Señor Jesús, cuando se les apareció hablando acerca del reino? ¿Y qué sintieron estos discípulos? Por lo menos sintieron dos cosas. Ellos sintieron esa presencia de Dios mismo. Por ejemplo, una fue en la barca, en la segunda tormenta, cuando dice que la tormenta cesó, cuando Jesús calma la tempestad. Dice que entonces ellos se arrodillaron y adoraron a Dios, y solamente un judío haría eso delante de Dios. Y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y allí estos dijeron, este tiene que ser Dios, porque no podían adorar a Dios por este hecho. Y dos, ellos sintieron que el día de la gran comisión dice que los discípulos le adoraron, aunque otros dudaron, ciertamente, otra vez solamente hubiesen adorado a Dios como judíos que eran, y ese día lo hicieron voluntariamente y adoraron a Jesús. ¿Qué sintieron? Que estaban en la misma presencia de Dios. Ahora vemos que Pedro y Juan son nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas tienen una nueva perspectiva de la vida. Y ahora ven a sus compatriotas los judíos y los ven como esclavos del pecado, incluso esclavos de una ley que ellos no podían cumplir. Ni ellos mismos antes de Cristo no podían cumplir. No estaban adaptados o no estaban comprometidos a cumplir. Por eso era bien importante lo que Jesús les dijo. Ya pasaron por la escuela por 3 años conmigo. Ahora vayan a Jerusalén y no salgan de allí hasta que sean llenos del poder de Dios. ¿Qué tan importante es ser llenos del Espíritu Santo?
qué tan importante es tener la llenura del Espíritu continuamente en nuestra vida, hermanos. Y ahora ven cosas que en el pasado no vieron y no pueden negar esa condenación, no pueden negar esa esclavitud que sus compatriotas judíos están teniendo. Y esto es el mensaje, les empieza a hablar de la salvación, que lo que pueden atraer a su vida muerte, bueno, pueden traer vida ahora en Cristo Jesús. Y por eso no pueden, ellos dicen, no podemos callar porque están dispuestos aún hasta perder su vida. Porque los podían haber matado y si mataron a Jesús, ¿qué no podían hacer con los discípulos? Pues también matarlos. Como le pasó, que lo vamos a ver después, con Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Lo mataron a pedradas, ¿no? Entonces, ¿y cómo adquirieron esta nueva perspectiva estos discípulos? Ahora no tienen miedo a la muerte y hay dos razones, hermanos. Primero, dicen, yo ya morí, o sea, para mí mismo, y estoy viviendo la vida de Cristo, no la mía, es Cristo quien vive en mí. Y en segundo lugar, si me decapitan como Juan el Bautista, yo tampoco voy a morir, yo tengo una vida eterna que nadie me la puede quitar. Nadie más me la puede quitar, sino solamente Dios. Y cuando yo me la quite Dios, yo voy a ir al cielo. Nada más lo que yo voy a hacer es cambiar de dirección. O sea, ellos dirían en ese momento, de Palestina me mudé al reino de los cielos. De Iztapalapa para el mundo. No, no, ¿verdad? Es de Iztapalapa me mudé al reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que se han mudado de dirección? Ya tienen una INE espiritual, ¿no? Porque han cambiado de dirección, nos andan buscando aquí, ya cambiaron de patria. Ya tienen una INE celestial ellos. Y antes de ascender, Cristo les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? El libro de los Hechos, como le he dicho, es una narración que enfatiza tanto el rol del cristiano como testigo, que la palabra testigo viene en el griego martus, que aparece 175 veces. Así que el libro de los Hechos, hermanos, es como el libro de los testigos de Jesús, no testigos de Jehová, testigos de Jesús. Pero para ser un buen testigo, tengo que ser un buen observador, porque al observar y meditar en esas cosas, van a dejar huellas indelebles en mi mente que no podré negar yo. Y eso es lo que me va transformando cada día. Por ejemplo, el texto de hoy concluye diciendo en el versículo 21 y 22 de Hechos 4, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. ¿Por qué? Porque todos ellos, todo el pueblo, glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea que había vivido este hombre, o había nacido este hombre paralítico. Y habían visto que este hombre había sido sanado. Así es que el Sanedrín volvió a amenazarlos, más o menos como en este lapso, ya hay como 3 amenazas de parte de ellos. Y a mí me imagino llegando a Pedro, y si vuelves a hablar, te voy a agarrar, y si vuelves a decir, te voy a dar latigazos. Ese Sanedrín no tenía nada de integridad, hermanos. No querían indagar en el milagro. Lo que querían era silenciar el testimonio, y entonces los amedrentaron, los amenazaron, pero no se atreven a castigarlos tampoco, porque podemos ver el contraste entre el temor de los miembros del Sanedrín a todos los que en ese momento el pueblo estaban glorificando a Dios. El milagro era reconocido por todos. Vieron a la hora de la confianza de estos hombres que no tenían poder, ¿vieron ahora esa confianza? A la hora que a los que tenían tanto poder, como en este caso el Sanedrín, el poder,
ahora ellos están amedrentados. Los que no tenían poder ni educación son los que ahora están en confianza total, ¿sí? Están en confianza total. No queremos que, decían ellos, que repliquen, que se expanda este mensaje. No queremos una voz rival de parte de ustedes. ¿Se acuerdan que los saduceos estaban aliados con el gobierno romano precisamente para silenciarlos a ellos? Silenciar a todos esos grupos revoltosos, por así decirlo. Silenciar fue la estrategia del Sanedrín, pero había discípulos, apóstoles, un paralítico y un pueblo grandísimo que proclamaban, ¿sí? Y en el versículo 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este paralítico tenía 40 años en esa condición. El pueblo lo conocía y ahora él andaba, como leímos, caminando, saltando, alabando a Dios, glorificando a Dios. Y Juan y Pedro tuvieron la resiliencia, esa capacidad de manejar los retos y desafíos y utilizaron esa experiencia ante el Sanedrín para fortalecerlos a ellos y crecer en su fe, en su confianza en Dios. El costo del discípulo, hermanos, el costo del discipulado no conoce la gracia barata. El discipulado siempre hay un costo. La gracia costosa, hermano, es el evangelio que debe ser buscado una y otra vez. El don que se debe de pedir, la puerta al cual el hombre debe de golpear constantemente. Tal gracia es costosa porque nos llama a seguir y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo, hermanos. Es lo que decía este libro, El costo del discipulado, por Bonhoeffer. ¿Sí? Ese hombre entendió, Bonhoeffer, el costo de la gracia. Él entendió el costo del discipulado. Murió colgado 2 semanas antes de que su campamento fuera liberado. ¿Cuál fue la diferencia entre los mártires y la mayoría de nosotros? La diferencia es que ellos llegaron a entender lo que la mayoría de nosotros no hemos llegado a entender, porque no hay persecución, porque no hay desafíos a nuestras vidas. Si uno les dice, hermanos, hay que buscar de Dios y, ay, no, después, no, al rato, estoy cansado, es mi día de descanso, es mi día que no voy a la escuela y demás cosas. Llegaron a entender ellos, la mayoría de nosotros eso no hemos llegado a entender. Ellos llegaron a entender el precio, el valor de la cruz y la misericordia que se despliega a través de la palabra de Dios. Ellos llegaron a entender todo eso y respondieron de una manera extraordinaria o un valor tan extraordinario como la cruz tiene, hermanos. Nosotros necesitamos pedir a Dios que nos ayude, hermanos. Nosotros necesitamos decirle a Dios que nos ayude a valorar mucho mejor toda su obra redentora a favor nuestro. La vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Si nosotros podemos ver eso en toda su dimensión hasta que nuestra humanidad nos permita ver, la respuesta nuestra a la obra de la cruz será verdaderamente infinitamente mayor que lo que nosotros hemos respondido hasta el día de hoy. Nosotros diríamos como Pablo, realmente para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Diríamos, si me matas, mátame, diría el apóstol Pablo. Si me quieres hacer gozar, déjame vivir a Cristo en mi vida. No hay nada que perder, hermanos. Si abrazamos la cruz de Cristo, no hay nada que perder. Así es que en esta hora yo les invito a que respondamos a este llamado de Dios. A este llamado de Dios que nos trae vida, salud,
porque Jesucristo es la vida, el camino hacia el Padre Celestial. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos. Vamos a decirle con todo el corazón que Jesucristo es la vida. Aleluya. Vamos, cantemos. Jesucristo eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Vamos, dilo. Jesucristo eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte, no, no, no. Entonces la iglesia vamos a cantar. Y yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Dilo otra vez. Y yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida, eres la vida. Tú eres la vida. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.